o puedes escribir por correo. Bueno, si me preguntas, continuamos entonces con la temática. Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Levanta la mano para... En concreto, reforzado trabajando en voladizo. Corresponde realizar el análisis por deslizamiento. Cuando vamos a evaluar el factor de seguridad frente al deslizamiento, tenemos que relacionar las fuerzas que se oponen a la ocurrencia del deslizamiento con las fuerzas que tratan de generar el deslizamiento. Entre las fuerzas que se oponen vamos a tener la presión pasiva, que se puede desarrollar en el frente del muro, y por otra parte tenemos la fuerza de fricción que se desarrolla en el contacto de la zapata con el terreno de fundación. Y como fuerza que trata de generar la falla por deslizamiento, vamos a tener las acciones horizontales correspondientes a la presión activa debido al suelo y debido a la sobrecarga, al suelo contenido. La normativa establece que el factor de seguridad frente al deslizamiento tiene que ser mayor a 6 cuando estamos trabajando una condición de carga estática o mayor o igual a 1.05 en el que incluyamos fuerzas sísmicas dentro del análisis. Ahora, la norma en el título H, en la sección H67, hace referencia a los muros de gravedad y a los muros en voladizo, indican que la base del muro debe desplantarse cuando menos 1 metro bajo la superficie de terreno. Estamos hablando de profundidad de desplante mínima, y por debajo de la zona de cambios volumétricos estacionales y de rellenos. Vamos a encontrar que para garantizar la estabilidad frente al deslizamiento no se permite tener en cuenta el empuje pasivo en el frente del muro. Si bien la norma establece que es posible que se movilice este empuje pasivo, se establece como especificación no tener en cuenta dicho empuje en la evaluación del factor de seguridad. En los casos donde no sea suficiente la fuerza de fricción en la base de la zapata, se puede, entre otras, proponer dentellones o llaves, anclar o pilotear el muro, profundizar la base del muro o ampliar la base del mismo. En el curso vamos a plantear en aquellos casos en los que no se cumpla con el factor de seguridad frente al deslizamiento, o proponer ya el dentellón o eventualmente ampliar la base. En el texto Fundamentos de Ingeniería Técnica se establece seguridad 1,5, un poco menor al que la normativa NSRD establece.
Esto es importante a la hora de realizar algún ejercicio propuesto dentro del texto. Seguridad frente al deslizamiento del muro de contención, según la referencia Brajada, se establece siempre y cuando el factor sea 1,5 o más. Vamos entonces a plantear las expresiones para la determinación de la presión pasiva y las expresiones para la evaluación de la fuerza de fricción en la base del muro. En lo que respecta al empuje pasivo, recordemos que el empuje será la resultante del diagrama de presiones pasivas. Y sabemos que el esfuerzo horizontal pasivo puede ser calculado como el producto del esfuerzo vertical por K sub P más 2 veces la cohesión raíz de K sub P en aquellos suelos que presenten cohesión. A partir de presión podemos construir el diagrama de presiones, ya sea que el suelo en el frente del muro sea homogéneo o que existe alguna estratificación. A partir de dicha expresión tenemos que hacer la evaluación y la fuerza no es más que la resultante del diagrama que podemos calcular como el área. Estas expresiones fueron trabajadas en el curso de Geotecnia 2, ya que ustedes revisen los apuntes o lo revisen en el capítulo de presión de la referencia Brajadas. Ahora, en el caso de que sea necesario el uso de la llave de Dentellón, se debe entonces determinar la altura requerida para la llave, dado que la presión pasiva estará ahora en función de dicha altura. En aquellos países donde no se prohíba el uso del empuje pasivo que se desarrolla en el frente del muro, vamos a tener entonces una expresión para calcular el empuje pasivo. Se garantiza la permanencia del suelo. En el caso de la NSR10, según lo que vimos anteriormente, no se permite incluir la parte del diagrama correspondiente a lo que se encuentra frente, es decir, desde la superficie hasta la profundidad de apoyo. Es por esto que en el caso de la NSR10 solo involucramos el empuje pasivo que se puede desarrollar en el frente de la llave. En el caso que se garantice manejo del suelo en el, si bien no podemos contar con la el peso de este suelo sí tiene un efecto en el cálculo del empuje pasivo, sigue estando en función de la profundidad de desplante, pero solo estamos haciendo la evaluación del diagrama de presiones que se encuentra justo frente a la llave de Dentellón. Si hay dudas respecto del suelo en el frente del muro, podemos poner de observadora que la superficie del suelo se localiza a nivel de la profundidad de desplante. En este caso, el empuje pasivo quedaría en función solo de la altura de la llave de Dentellón.
y esta sería la expresión. Por supuesto, esta presión pasiva o este empuje va a ser menor que el calculado si se tiene en cuenta el peso del suelo que se encuentra entre la superficie y la profundidad de desplante. Planteamos entonces 5 casos para la evaluación del empuje pasivo. En el caso de que no se proponga ventellón, pues la NSR 10 establece que no debo tener en cuenta el empuje pasivo que se puede desarrollar en el frente del muro. El caso 2, sin dentellón, pero si trabajamos una normativa diferente de NSR 10 que sí permita incluir el empuje pasivo o una fracción de dicho empuje. En esa expresión que vamos a utilizar es esta, para calcular el empuje pasivo. En el caso de que propongamos dentellón con una normativa diferente a la NSR 10, entonces el empuje pasivo estará en función de el suelo que se encuentra frente al muro y de la altura de la llave de dentellón. La expresión 4, en el caso de que tengamos un muro con dentellón, estemos trabajando la normativa 10 y se garantice la permanencia del suelo frente al muro. Entonces, en este caso, no incluimos el empuje que se desarrolla en el frente del muro, porque estamos en la NSR 10, pero el peso de ese suelo sí tiene un efecto en el cálculo del empuje pasivo que se desarrolla frente a la llave de dentellón. Y finalmente, el caso 5, tenemos un dentellón en el muro y estamos trabajando con la normativa NSR 10, pero no se garantiza la permanencia del suelo en el frente del muro. Y es ahí donde se establece de forma conservadora que el nivel de terreno se encuentra a la profundidad de desplante y por lo tanto el empuje pasivo estará solo en función de la altura de la llave de dentellón. Una vez se establece, según las condiciones de proyecto, cuál va a ser la expresión con la que vamos a tener en cuenta el empuje para el factor de seguridad, tenemos que plantear la expresión entre la adhesión que se genera entre el concreto más el producto del esfuerzo normal presente en el área donde se desarrolla la fricción por tangente de delta. Delta en este caso es el ángulo de fricción entre el suelo y el concreto. Esta expresión la utilizamos en el curso de Geotecnia 2 cuando calculamos la resistencia unitaria por fricción en pilotes. Pero recordemos que este esfuerzo normal promedio hace referencia a un esfuerzo horizontal. En este caso, donde se está desarrollando la fuerza de fricción es horizontal, el esfuerzo normal promedio, al que hacemos referencia aquí en el capítulo de muros, sería un esfuerzo vertical. Este esfuerzo promedio lo determinamos en función del diagrama de presiones que previamente ya hemos terminado, encontrando una presión máxima en el extremo del pie y una presión mínima en el extremo del talón. Si multiplicamos entonces la resistencia unitaria por el área, siendo el área el producto, el ancho de la zapata por 1 metro de longitud, recordemos que estamos diseñando por metro lineal de muro, y reemplazamos en la expresión, vamos
Vamos a tener entonces el producto de la adhesión, el área que sería B por 1, el esfuerzo promedio no es más que el esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo entre 2. Y este producto, esfuerzo promedio por área, podemos fácilmente determinar que corresponde a la resultante del diagrama de fuerza total o con la axial. Podemos entonces este producto normal promedio por área reemplazarlo por la resultante del diagrama de presiones. La expresión entonces viene quedando el producto de la sumatoria de fuerzas verticales y para calcular la adhesión lo que hacemos es multiplicar la cohesión por un factor K y para calcular el ángulo de fricción entre el ángulo de fricción del terreno de fundación por un factor K. En la referencia Brajada se establece que el factor K puede variar entre 1/2 y 2/3. En la práctica, tomemos un valor cercano a 1/2 en el caso de materiales granulares y un valor cercano a los 2/3 cuando estamos trabajando terreno de fundación cohesivo. Cuando sea necesario el uso de la llave de Dentellón, la expresión previa que hemos planteado para el cálculo de la fuerza de fricción se modifica al tener en cuenta que la presencia de la llave de Dentellón moviliza el suelo que se localiza frente a la llave. Es decir, que al generarse el movimiento del muro, es decir, al tratarse de desplazar el muro, el suelo que se encuentra frente a la llave de Dentellón se mueve en conjunto con el muro. Y por lo tanto, de presentarse un resistimiento, debemos tener presente que se va a dar una resistencia al deslizamiento en una superficie donde tenemos contacto entre suelo y suelo. Es decir, al generarse el movimiento del muro, todo este bloque se mueve en conjunto, el bloque de suelo, y de darse la falla se daría en esta zona, donde se genera una fricción entre suelo y suelo. De fricción estaría en función entonces de la posición de la llave de Dentellón. En este esquema se establece como el extremo del pie y la cara del dentellón una distancia 1. Y en el resto de la base, que corresponde a una longitud B2 equivalente a la diferencia entre el ancho de la zapata y B1, se generaría entonces una fuerza de fricción entre suelo y concreto. Por esto, para evaluar la fuerza de fricción que se desarrolla entre suelo y suelo en la superficie FD, debemos evaluar cuál es la resultante
del diagrama de presiones se localiza bajo dicha superficie. Y para calcular la fuerza de fricción entre suelo y concreto, debemos evaluar la resultante que actúa en la sección o en el segmento de longitud P2. Por supuesto, la suma de R1 más R2 corresponde a la resultante total equivalente a la sumatoria de fuerzas verticales. Vamos a plantear entonces, en este caso, que la fuerza de fricción se determine como la suma de una fuerza de fricción 1 dada entre suelo y suelo y una fuerza de fricción 2 dada entre suelo y concreto. Ya las resultantes R1 y R2 serán determinadas en función de los esfuerzos máximos, de los esfuerzos mínimos y del esfuerzo que esté presente justo en la cara del dentellón. Esfuerzo que vamos a denominar como referencia a lo que acabamos de mencionar. Vamos a tener el texto de Darwin, 2016, la 15ª edición, diseño de estructuras de concreto. Vamos a desarrollar entonces la expresión para fuerza en el caso que se proponga una llave dentellón. La fuerza de fricción, hemos dicho entonces, estaría dado por la suma de una fuerza de fricción suelo-suelo más una fuerza de fricción suelo-concreto. La fuerza de fricción suelo-suelo estaría dada en función de la cohesión y del ángulo de fricción del suelo, de fundación. Y nuevamente, al realizar el producto de la resistencia unitaria por el área donde actúa vamos a tener el producto de la cohesión por el área que corresponde al producto de B1 por 1 metro de profundidad y el producto, la resultante 1, por tangente del ángulo de fricción 2. Siguiendo el mismo procedimiento, evaluamos entonces la fuerza de fricción 2, pero ahora como una función de la adhesión, que es el producto de la cohesión por el factor K, y el área donde se genera dicha fricción concreto, que es el producto de la longitud B2 por 1 metro. Y tengo que sumar el producto de la resultante 2 por tangente del ángulo de fricción entre suelo y concreto. El producto, el coeficiente tangente de delta lo podemos denominar como coeficiente, y en algunos programas, en lugar de pedir el ángulo de fricción entre suelo y concreto, se debe ingresar en el programa es el coeficiente de fricción. Entonces, cuando en un programa ustedes encuentren que se les pide el coeficiente de fricción, corresponde a tangente de delta, que corresponde a la posición de la llave de dentellón en este caso la cara de la a el diagrama que se encuentra justo debajo de esa área. Entonces la resultante y de la longitud B1. La resultante 1 la resultante 1 la cogemos como el sólido de 2 por B1.
Para calcular el esfuerzo en D, podemos hacer uso de la expresión que explicamos en la primera clase, en donde partimos de especial y de la distancia al punto donde estamos evaluando el esfuerzo, podemos determinar entonces dicho esfuerzo. O podemos también, a través de relaciones de triángulo, calcular el esfuerzo en D. Aquí planteamos una expresión para calcular el esfuerzo en D, que es la ecuación de esta línea. Para calcular la reacción 2, podemos hacerlo restando a la resultante total, que es sumatoria de fuerzas verticales, la resultante 1. O puedo calcular también la resultante 2 con el área del diagrama bajo el área 2. Sería el esfuerzo más el esfuerzo entre 2 por B2 y metro de profundidad. Ya ustedes pueden escoger, pues igual vamos a obtener el mismo resultado. La expresión para factor de seguridad, en el caso de que se proponga una llave lenta, estaría dada función de las fuerzas de fricción 1, fuerza de fricción 2, y la expresión para el empuje pasivo, que puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, dependiendo de la condición de proyecto que estemos trabajando. Y ya sabemos que la fuerza que trata de generar la falla por deslizamiento hace referencia a la acción horizontal activa. De esta manera, ya hemos planteado un procedimiento para el dimensionamiento preliminar. Ya hemos planteado un procedimiento para determinar las acciones tanto verticales como horizontales. Hemos planteado ya frente al volcamiento, frente a la capacidad de carga y frente al deslizamiento. Todo esto, función de la información de proyecto y función de la información geotécnica. En la reunión pasada, recordemos que el predimensionamiento nos llevó a establecer como secciones para el muro 1 metro de pie, 1.5 metros de talón, 3 metros de ancho de base, 50 centímetros para el espesor de la zapata. Y a partir de dicha información, entonces ahora vamos a continuar con la solución al ejemplo que estamos desarrollando. Bueno, ¿hay alguna pregunta acá? Al parecer, aquí todavía no hemos determinado las acciones, ¿verdad? Solamente alcanzamos a dimensionar. Ok. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. Y acá en este grupo apenas lo que hicimos fue el predimensionamiento. O sea que hace falta lo que es la determinación de las acciones y la verificación de la seguridad. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a continuar con el ejemplo, determinando las acciones verticales y horizontales. Así es que estamos, hoy solo hicimos la clase pasada. Recuérdeme, por favor. No, profe, así es. Así es, ok. Muy bien. Vamos hacia la determinación de las acciones entonces. Muy bien.
Entonces, luego del paso número 1, que es el predimensionamiento, vamos al paso número 2, que nos lleva a la determinación de las acciones, tanto verticales como horizontales. En el ejemplo número 2, entonces se nos pide determinar las acciones que actúan sobre contención. Se sabe que el relleno tiene un ángulo de fricción de 38 grados, específico de 18 kilonewton metro cúbico. Las propiedades del suelo de fundación: peso específico 19 kilonewton metro cúbico, cohesión 35 y ángulo de fricción 16 grados. La primera acción, que es reacciones verticales. Y cuando hablamos de acciones verticales, la acción vertical correspondiente al peso del muro, tanto en concreto como en suelo, y la acción correspondiente a la sobrecarga. Iniciamos entonces con la determinación del peso del muro. La idea es que esta fuerza vertical la localicemos convenientemente respecto al extremo del pie, porque esta fuerza es una de las principales a la hora de garantizar la estabilidad frente al volcamiento. Y recordemos que si se presenta el volcamiento, se da a partir del extremo del pie. Por eso, todas las fuerzas vamos a localizarlas convenientemente respecto a ese punto. Para evaluar la fuerza total vertical asociada al peso, vamos a dividir el área en subáreas que nos faciliten el cálculo. Es así como vamos a tener el peso 2, el peso del suelo sobre el talón, el peso 3, peso en concreto del área rectangular de la pared, el peso 4, el peso en concreto del área triangular de la pared, el peso 5 hace referencia al peso en concreto de la pared, el peso 6, el peso del suelo sobre la superficie del relleno presenta una inclinación. En este problema no hay tal inclinación, el peso 1 es igual a 0. Y cada una de estas fuerzas vamos a localizarlas convenientemente respecto al extremo del pie. La primera fuerza, localizada a una distancia x2, en este caso el peso del suelo sobre el talón, y así sucesivamente vamos a ir localizando cada una de las fuerzas respecto al extremo del pie. La sumatoria de cada una de estas fuerzas me daría entonces el peso total de la fuerza respecto al extremo pie, equivalencia entre el producto peso total por y la sumatoria de los productos W sub I por X sub I. Y aquí podemos descubrir la posición XG estaría dada por la sumatoria de los W sub I por X sub I entre el peso total del muro. De esta manera, vamos a tener la primera fuerza vertical o primera acción vertical que hace referencia al peso del muro y localizada convenientemente respecto al extremo del pie. Teniendo en cuenta que conocemos las dimensiones del muro y conocemos las propiedades de los materiales, es decir, el peso específico del concreto, el peso específico de los suelos, podemos organizar una tabla en donde en primer lugar los pesos.
Entonces, la sección 1, el peso 1 es igual a 0. Para el peso 2, hace referencia al peso del suelo sobre el talón. Estaríamos multiplicando la longitud del talón, que es 1,5, por la altura de la pared, que son 5 metros. Eso nos da el área. Si multiplicamos por 1 metro de profundidad, eso nos daría el volumen de suelo. Y si el volumen lo multiplicamos por el peso específico del material de relleno, pues entonces tengo el peso 2. Calculamos el peso 3 como el ancho de la pared en corona, que es B1, 30 centímetros, por la altura de la pared, que son 5 metros. Eso me da el área. Si la multiplico por 1 metro de profundidad, me daría el volumen en concreto. Y si multiplico por el peso específico del concreto, tengo el peso. Así procedemos para el peso 3, 4, 5, para el peso 6. Aquí, en el peso 6, deben colocar una nota en donde se indica que estamos evaluando aproximadamente el peso 6 como un área rectangular. Dada la inclinación de la pared en la parte frontal, realmente aquí lo que tenemos es un área de forma trapezoidal y estamos en este cálculo realizando una aproximación suponiéndola rectangular. Por eso multiplicamos la longitud del pie, que es 0,7, perdón, que es 1 metro, por el espesor del suelo sobre el pie, que es 0,7. Entonces, estamos tomando esta área como rectangular. Por supuesto, podemos hacer el cálculo también del área como trapezoidal sin ningún inconveniente. Si sumamos las fuerzas, tenemos el peso total del muro, que corresponde a 232.3 kilonewton. Es importante aquí tener en cuenta que el mayor aporte lo hace el peso 2. Y en su momento, cuando estemos revisando el volcamiento, de no cumplir dicho factor de seguridad, lo que vamos a tratar es de aumentar precisamente la fuerza que nos ayude más frente a la estabilidad. En este caso, intentaríamos aumentar el peso 2. Ahora, cada una de estas fuerzas, recuerden, vamos a localizarla convenientemente respecto al extremo del pie. Para eso podemos organizar entonces otra tabla en donde tenemos cada una de las fuerzas W sub I localizadas respecto al extremo del pie. Así, por ejemplo, vamos a tener, en función del dimensionamiento previo, la distancia X2 para el peso 2, calculada como 3 metros, que es el ancho total de la zapata, menos la mitad de la longitud del talón. Como esta es un área rectangular, pues el peso o la fuerza estaría localizada en el centroide del área. Estaría a 0,75 del extremo del talón. Entonces, 3 metros menos 0,75 nos da 2,25, que es la posición X2. Si multiplico el peso 2 por X2, me daría el momento del peso 2, momento que resulta importante a la hora de estabilizar el muro frente al posible volcamiento. Lo propio hacemos para el peso 3. Encontramos la distancia X3, la cual la podemos determinar como el ancho B total, 3 metros, menos 1,5, que es la longitud del talón, y menos medio ancho de pared, que son 0,15 centímetros. Miremos o recordemos que esta es un área rectangular y que el centroide está en el centro. La distancia X3 en este caso corresponde a 1,35 y el producto de W3 por X3, 48,6 kilonewton por metro. Piense que ya los productos en la tabla cada vez son más pequeños y el momento mayor lo está generando el peso del suelo sobre el talón. De ahí la importancia de
tratar de proponer muros que presenten talón. Los muros que no presenten talón, pues van a requerir mayores secciones, mayores anchos para la zapata, para lograr la estabilidad. Lo propio hacemos entonces con el peso 4, lo mismo hacemos para el peso 5, lo mismo hacemos para el peso 6. Recordemos aquí que estamos tomando esta área como rectangular, por lo tanto, la distancia X6 sería 0.5. Si sumamos los momentos, tenemos un momento total de 426.6 kilonewton por cada metro. Entonces ya tenemos la fuerza vertical asociada al peso. Ahora, ¿esa fuerza a qué distancia se encuentra respecto al extremo del pie? Pues ya tenemos la expresión en donde XG está dado como la sumatoria de los productos, que es el momento total, dividido el peso del muro. Encontramos entonces la distancia XG como 1.8364. Entonces ya tenemos la primera acción vertical determinada tanto en magnitud como en posición respecto al punto G, que es el extremo del pie. La siguiente acción vertical hace referencia a la sobrecarga, que en este caso se encuentra sobre el material contenido. Eventualmente en algún proyecto es posible que tengamos sobrecarga también sobre la superficie de terreno que se encuentra frente al muro. En este caso solo estamos trabajando sobrecarga sobre el relleno. Es una carga distribuida que me puede estar representando una vía, eventualmente un relleno, y vamos a convertir esa carga distribuida en una carga puntual. Entonces, la carga distribuida, Q, está actuando sobre un área dada por el producto de B4, que es la longitud del talón y 1 metro de profundidad. Entonces, puedo representar esa carga distribuida ahora como una carga puntual que se encuentra localizada a cierta distancia respecto al punto G, que es el extremo del pie. La magnitud de la carga puntual sería el producto de la carga distribuida por el área donde actúa, que sería el producto B4 por 1. Y para la posición, como es una carga uniforme, estaría a B4 medio del extremo del talón. Entonces, la magnitud corresponde a 7.5 kilonewton por cada metro lineal de muro, y la posición sería el ancho B menos 1 medio de B4, que corresponde a 2.25. De esta manera, tenemos entonces las acciones verticales resumidas en este gráfico. Tenemos el peso, 232.3 kilonewton por cada metro, localizado a una distancia XG del extremo del pie, y tenemos la sobrecarga, 7.5 kilonewton, localizada a una distancia de 2.25 metros. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué es 1? Porque es 1, ¿qué cosa? Usted dijo que se multiplicaba que era Q por 1. La carga distribuida se multiplica por B4,
y por 1 metro de profundidad, porque estamos calculando el muro por metro de longitud. Ok. O sea que el metro corresponde a la longitud total que estamos trabajando, evaluando. El muro puede tener, por ejemplo, 5 metros de longitud, 10 metros, 15 metros, pero el diseño lo estamos haciendo cada metro. Por metro lineal. Por metro Ok, lineal, correcto. listo. Sí. Muy bien. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, señor. Continuamos entonces. Continuamos entonces ahora con la evaluación de las acciones horizontales. Y como acciones horizontales vamos a tener que frente al posible movimiento del muro, dado que no tiene restringido su movimiento, el muro se ve sometido a una presión activa de diseño. En este caso, estaríamos evaluando la presión activa generada por el material contenido, pero de forma adicional tenemos que tener presente el empuje activo generado por la sobrecarga. Cada una de estas fuerzas, el empuje efectivo del suelo y el empuje de la sobrecarga, fueron materia de estudio en el curso de Geotecnia 2 y es importante que ustedes retomen conceptualmente la evaluación de cada uno de estos empujes, la evaluación de la localización de dichos empujes, incluyendo lo relacionado con las presiones hidrostáticas que también fueron evaluadas el semestre anterior. En este caso tenemos un empuje total localizado a cierta distancia de la base del muro, función del empuje efectivo del suelo y del empuje generado por la sobrecarga. Tanto la evaluación de la magnitud del empuje y su localización respecto a la base del muro, recordemos que fue materia de estudio en el curso de Geotecnia 2. Los animo a que revisen la temática en sus apuntes, en la referencia Brajadas, en el capítulo de presión lateral de tierras. Para determinar el empuje activo, hacia evaluar el coeficiente de presión lateral de tierras K sub A. En este caso estamos haciendo la evaluación según la teoría de Rankine. Y a partir del ángulo de fricción del material contenido, del material de relleno, llegamos a un valor de K sub A de 0.2379. A partir de este coeficiente y conociendo las expresiones que ya tenemos para la evaluación de los empujes, determinamos entonces en primera instancia lo que tiene que ver con el empuje efectivo del relleno. En este caso, el relleno no presenta cohesión, por lo tanto, este término se hace cero en la evaluación del esfuerzo horizontal activo. Y al realizar la evaluación del empuje en toda la altura del muro, finalmente podemos evaluar dicho empuje a partir de esta expresión que en su momento fue demostrada
para el caso de materiales homogéneos. Si tengo ya una estratificación, es decir, si tengo como material contenido estratos o una estratificación, pues debo modificar la expresión para el efectivo del suelo. Recordemos que en el caso de un material homogéneo, la localización de dicha fuerza respecto a la base del muro corresponde a 1/3 de la altura. Todos estos datos son conocidos, la altura, el peso específico, y ya hemos evaluado caso A. Rápidamente podemos entonces determinar cuánto es el empuje efectivo y la posición respecto a la base del muro. En cuanto a la sobrecarga, recordemos que consideramos un diagrama uniforme en toda la altura y la magnitud estaría siendo evaluada a través de esta expresión, la magnitud del empuje, y dicha fuerza estaría localizada a 1/2 de la altura total del muro. Nuevamente, aquí conocemos todos estos datos, podemos reemplazar y rápidamente obtener el empuje generado por la sobrecarga y la posición de dicha fuerza respecto a la base del muro. Si sumamos el empuje efectivo del suelo y el empuje debido a la sobrecarga, podemos entonces plantear esta expresión, caso de un material contenido homogéneo, y al reemplazar los datos que ya conocemos, según las condiciones de proyecto, llegamos a una fuerza activa total de 71.31 kilómetros por metro. La localización de dicha fuerza respecto a la base del muro la podemos obtener a través de esta expresión. Recordemos que esto fue materia de estudio en el curso de Geotecnia 2. Y reemplazando pues los datos correspondientes, llegamos a una posición Z sub A de 1.9174. Entonces, es importante que para la evaluación de las acciones horizontales repasemos lo visto en el curso de Geotecnia 2 relacionado con la evaluación de empujes activos debido al suelo, debido al agua, debido a sobrecargas. De esta manera, podemos resumir las acciones sobre el muro, las horizontales, una fuerza activa total, su posición respecto a la base del muro, y las acciones verticales correspondientes al peso y correspondientes a la sobrecarga. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? A veces cortado, profe. ¿Hay alguna pregunta? Hasta el momento no. Profe, disculpe, la explicación de este ejercicio usted lo cargará al canal de YouTube. Porque ¿La es que qué? he tenido problemas con el internet. ¿La qué? La grabación de la sesión de hoy usted lo cargará al
al canal también, pero es que he tenido problemas con el internet y prácticamente me he salido muchas veces que pierdo el hilo de la explicación. Sí, las clases las van a tener disponibles Vale, muy amable. una vez se montan ahí al Gracias. canal. Deben estar atentos. Bueno, continuamos entonces. Está viéndose la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, continuamos entonces. Una vez determinadas las acciones verticales y acciones horizontales, el siguiente paso es la evaluación de la estabilidad geotécnica, es decir, revisar la seguridad frente al volcamiento, frente a la capacidad de carga y frente al deslizamiento. En este ejemplo número 3, vamos entonces a evaluar el factor de seguridad frente al volcamiento. Hemos planteado como expresión para el factor de seguridad frente al volcamiento como la relación entre el momento de las fuerzas que se oponen a la ocurrencia del volcamiento y el momento de las fuerzas que tratan de generar dicho volcamiento. Lo que esperamos es que este factor de seguridad sea mayor o igual a 3 según la normativa NSR10. El momento de las fuerzas que resisten el volcamiento hace referencia principalmente a el momento generado por el peso, la acción vertical, peso y la acción vertical asociada a la sobrecarga. En los casos donde el relleno presenta una inclinación en superficie, vamos a encontrar que el empuje presenta una inclinación respecto a la horizontal y dicha fuerza vamos a tener que descomponerla en una vertical y una horizontal. En ese caso, la componente vertical del empuje también ayudaría frente a la falla por volcamiento. Para esto es importante que revisen el ejemplo resuelto que está en el texto de la Braja DAS. Este momento, recordemos que previamente fue ya calculado el momento generado por el peso y el momento generado por la sobrecarga. Momentos calculados respecto al extremo del pie. Lo que tenemos que hacer ahora es sumar esos dos momentos, obteniendo un momento que resiste el volcamiento de 443.48. Aquí tenemos en la tabla el momento debido al peso, 426.6, y el momento debido a la sobrecarga, 16.88. Observen que de la totalidad, el momento generado por el peso es el que me representa un mayor aporte. Es por esto que una vez evaluado el factor de seguridad, si no cumplimos dicho factor, vamos a tratar de aumentar el factor de seguridad y lo podemos hacer aumentando el momento resistente. Y como el peso es quien aporta más frente al volcamiento, vamos a tratar de cambiar la sección del muro generando un mayor peso. Por otra parte, tenemos el momento que trata de generar el volcamiento. Y en este caso, la acción horizontal es la que
está tratando de generar el volcamiento respecto al extremo del pie. Y el momento actuante será el producto de la fuerza horizontal por la posición Z sub A. En este caso tenemos 136.73 kilómetros por metro. Y al relacionar entonces el momento que resiste con el momento actuante, tenemos un factor de seguridad de 3.24. En este caso, mayor que el mínimo que exige la NSR10. Por lo tanto, estamos cumpliendo. En este punto, si cumplimos, no generamos ningún cambio en la sección. Tenemos que esperar a la evaluación del factor de seguridad por deslizamiento y por capacidad de carga. En el caso de que este factor dé menor a 3, ahí sí tenemos que proceder inmediatamente a modificar la sección. Y modificar la sección buscando que el momento resistente aumente. ¿Y cómo hacemos para aumentar el momento resistente? Pues trato de aumentar el peso del suelo sobre el talón, que es la fuerza que más aporta. ¿Cómo aumento este peso del suelo? Pues puedo desplazar la pared hacia la izquierda manteniendo el ancho de la zapata. Es decir, me puedo quedar con los 3 metros, desplazar la pared hacia la izquierda, es decir, disminuir la longitud del pie aumentando el talón. Eso me va a dar un peso mayor y va a aumentar el momento resistente. Lo otro que puedo intentar es aumentar la base del muro, es decir, en lugar de trabajar con 3 metros, trabajar con 3.10 o con 3.20. Por supuesto, aumentando la longitud del talón. De esa manera, voy tanteando hasta que logre un factor de seguridad mayor o igual a 3, que es lo que exige la NSR10. En este punto, si bien sobrepasamos el factor de seguridad que estamos cumpliendo, no vamos a intentar optimizar el diseño llevando el factor de seguridad a 3, porque aún no sabemos qué está pasando a nivel del factor de seguridad frente al deslizamiento y frente a la capacidad de carga. Ahora, la idea es que revisemos la seguridad frente a la capacidad de carga. Y se planteó en la reunión anterior que cuando revisamos la seguridad frente a la capacidad de carga, debemos garantizar que el esfuerzo admisible del suelo sea mayor o igual que el esfuerzo máximo aplicado y que para el caso de cargas gravitacionales la excentricidad sea menor o igual que b sextos. En otras palabras, que el esfuerzo mínimo sea mayor o igual que 0. Esto fue explicado en la reunión anterior. Lo que tenemos que hacer entonces, para el ejemplo que estamos desarrollando, es evaluar las presiones máximas y mínimas según esta expresión, función del momento resultante centroidal. En la reunión pasada planteamos una expresión para el momento resultante centroidal y en estos momentos podemos hacer uso de dicha expresión reemplazando los datos que ya son conocidos y obteniendo en este caso 52.95 kilonewton metro como momento resultante en el centroide. Ya este es el momento generado por la fuerza activa. Previamente habíamos calculado la fuerza vertical asociada a la sobrecarga. Y aquí tenemos la distancia del centroide a la correspondiente fuerza. Acá tenemos la acción vertical asociada al peso y su correspondiente posición respecto al centroide. Esto explicado en la reunión anterior. Si reemplazamos en la expresión para calcular esfuerzos máximos y mínimos, encontramos que el esfuerzo máximo es de 115.24
que en este caso es menor a 120 kilonewton por metro cuadrado, es un dato encontrado en el enunciado del problema, y el esfuerzo mínimo en este caso es 44,63, que resulta mayor a 0, lo que nos permite concluir que la excentricidad es menor o igual a b sextos. Sin embargo, nosotros podemos hacer la evaluación de la excentricidad. Recordemos que la excentricidad no es más que el momento resultante centroidal dividido entre la resultante total vertical, que es sumatoria de fuerzas verticales. Y vamos a encontrar que efectivamente la excentricidad es menor que b sextos. Es importante tener presente que en el problema que estamos explicando se nos está dando la capacidad de carga admisible del suelo. Sin embargo, cuando ustedes revisen el ejemplo que está resuelto en el texto de la Baraja Das, se evalúa la capacidad de carga admisible. ¿Cómo? Dividiendo la capacidad de carga última, calculada según la teoría de Meyerhoff, entre el factor de seguridad mínimo que se requiera. Los animo entonces a que revisen el ejemplo resuelto desde el punto de vista de la evaluación de la capacidad de carga. Finalmente, en lo que respecta al análisis geotécnico, tenemos que revisar la seguridad frente al deslizamiento. Ya tenemos la expresión para calcular el factor de seguridad y hemos planteado diferentes expresiones para la evaluación del empuje pasivo y para la evaluación de la fuerza de fricción. Ya el empuje activo o la acción activa horizontal está definida. Para la evaluación de la presión pasiva, vamos a plantear dos situaciones. Una en el que estamos realizando el cálculo por fuera de la normativa colombiana, es decir, que podemos incluir el empuje pasivo que se desarrolla en el frente del muro y luego resolvemos según la normativa colombiana, despreciando el empuje pasivo que se puede desarrollar en el frente del muro. Estamos trabajando como material en el frente del muro, el terreno de fundación, por eso el coeficiente K sub P lo estamos determinando en función del ángulo de fricción Φ2, que es el ángulo de fricción del material de fundación. Esta es la expresión que planteamos para evaluar el empuje pasivo que se desarrolla en el frente del muro, y al reemplazar los valores de cohesión, de peso específico del material de fundación y el valor de K sub P previamente calculado, obtenemos un empuje pasivo de 135.56 kN por cada metro lineal. En cuanto a la fuerza de fricción, hacemos una evaluación. En este caso no tenemos llave de Entellón, es decir, que se genera una fuerza de fricción entre suelo y concreto en todo el ancho del cimiento. La fuerza de fricción calculada como el producto o como la suma entre el producto ancho B por adhesión y el producto sumatorio de fuerzas verticales tangente de delta. En este caso, como el material de fundación es cohesivo, vamos a tomar como coeficiente K 2/3 para la evaluación de la adhesión y del ángulo delta. Entonces, 2/3 el ángulo de fricción es 10.67, 2/3 la cohesión, 23.33, y al reemplazar en la expresión la sumatoria de fuerzas verticales, el ancho del cimiento y los factores previamente calculados, tenemos una fuerza de fricción de 115.17. Ya podemos reemplazar en la expresión de factor de seguridad el empuje pasivo, 135.56, la fuerza de fricción, 115.17, y el empuje activo que previamente habíamos evaluado.
De esta manera, tenemos un factor de seguridad de 3,52, que es mayor a 1,6, es decir, que cumple caso en el que estemos por fuera de la normativa colombiana y no se impida el uso del empuje pasivo que se puede desarrollar en el frente del muro. Ahora, si estamos trabajando a la luz de la NSR 10, no puedo tener en cuenta el empuje pasivo a desarrollar en el frente del muro. Es decir, que la fuerza de fricción sería la única que nos ayude frente al cálculo del factor de seguridad por deslizamiento. Entonces vamos a tener la fuerza de fricción, 115,17, dividida entre el empuje activo, 71,31, y obtenemos un factor de seguridad de 1,62. Eso quiere decir que las dimensiones que hemos propuesto del muro están llevándonos a un factor de seguridad que cumple al límite con el mínimo que la normativa exige. Cualquier variación en las dimensiones del muro seguro nos va a llevar a un factor de seguridad menor a 1,6 en el caso de que disminuyamos secciones. Ahora, para explicar el cálculo de la llave de Entellón, vamos a plantear como condición de proyecto que en lugar de la exigencia de un factor de seguridad mínimo de 1,6, se está exigiendo un factor de seguridad mínimo de 2,5. Esto solo para efectos de explicar cómo es la evaluación de las dimensiones de la llave de Entellón. Vamos a plantear para la evaluación de la altura de la llave que el empuje pasivo que se desarrolla en el frente de la llave lo hacemos a través de la expresión asociada al caso número 5. Esta es la expresión que previamente fue explicada y al reemplazar los datos que son conocidos, podemos llegar a una expresión para el empuje pasivo función de la altura de la llave de Entellón. En este punto, si yo propongo una altura de llave de Entellón, recuerden que según el predimensionamiento que explicamos en la primera clase, la idea es que la altura de la llave de Entellón sea preferiblemente mayor o igual al espesor de la zapata, y en algunos casos podemos trabajar con 2/3 del espesor de la zapata como altura mínima de llave de Entellón. Entonces, si yo propongo una altura de llave de Entellón, inmediatamente el empuje pasivo quedaría definido y lo que me faltaría definir en cuanto a la llave de Entellón sería la posición de la llave respecto al extremo del pie. Es decir, en este caso estaríamos evaluando la distancia B1. Otro caso, y es el que vamos a trabajar, es que propongamos dónde está localizada la llave de Entellón. Vamos a proponer que se encuentra justo debajo de la pared. Es decir, que la distancia B1 vamos a hacerla igual a la longitud del pie, B3, es decir, a 1 metro. Y conociendo la posición de la llave de Entellón, la idea es que evaluemos cuál es la altura requerida. En este caso que tenemos llave de Entellón, recordemos que se desarrolla una fuerza de fricción suelo-suelo y se desarrolla una fuerza de fricción suelo-concreto. Cuando planteamos las expresiones para fuerza de fricción suelo-suelo, aquí tenemos la posición de la llave respecto al extremo del pie, que hace referencia a la distancia B1. En este caso, vamos a resolver proponiendo la distancia B1 como 1 metro.
hemos dicho, localizando la llave de Dentellón bajo la pared. Esto va a permitir que podamos evaluar la fuerza de fricción 1, podamos evaluar la fuerza de fricción 2, y al reemplazarla en la expresión de factor de seguridad e igualar a 2,5, podamos despejar de allí la altura de la llave de Dentellón. Para poder determinar la resultante R1 y la resultante R2, que se requieren para evaluar la fuerza de fricción suelo-suelo, la fuerza de fricción suelo-concreto, evaluamos en primera instancia el esfuerzo en D. Recordemos que hacemos referencia a la cara del dentellón. Entonces, para evaluar el esfuerzo en D, vamos a reemplazar como distancia B1 un metro, que es la longitud del pie. Ya conocemos el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Así llegamos a un esfuerzo en D de 91.7 kilonewton por metro cuadrado. Ya conociendo el esfuerzo en D, reemplazamos en la expresión para resultante 1, obteniendo que la resultante 1 es 103.47, y luego hablamos la resultante 2, 136.33. Recordemos que la suma de R1 y R2 es la resultante total que corresponde a la sumatoria de fuerzas verticales. Ya conocidas las resultantes, podemos reemplazar en la expresión para la fuerza de fricción, tanto la fuerza de fricción suelo-suelo como en la fuerza de fricción suelo-concreto. Todos son datos conocidos. Por lo tanto, la fuerza de fricción ahora es de 137.015 kilonewton. Entonces, conocemos la fuerza de fricción. Dada la posición de la llave de Dentellón, conocemos el empuje activo, y al reemplazar en la expresión el empuje pasivo, podemos entonces determinar cuál es la altura de la llave de Dentellón requerida para que dicho factor sea 2,5. Al despejar, tenemos que la altura de la llave requerida es 42 centímetros. Podemos proponer o 45 centímetros, dado que 45 centímetros es mayor a 2/3 del espesor de la zapata, o podemos proponer una altura de llave de Dentellón igual al espesor de la zapata, igual a 50 centímetros. En ese caso, estaríamos generando un factor de seguridad mayor a 2,5. De esta manera, finalizamos lo relacionado con el análisis geotécnico y faltaría entonces realizar el diseño estructural del muro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Un momentico, por favor.
Muy bien, vamos a continuar ahora entonces con el diseño estructural del muro. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Ok. Finalizado el análisis geotécnico, tenemos que proceder entonces con el análisis de la estabilidad interna o estructural. Realizar el análisis de la estabilidad interna estructural implica que evaluemos las solicitaciones internas que experimenta el muro debido a las acciones. Recordemos que el muro lo tenemos dividido en 3 elementos principales, que son la pared, el pie y el talón, y eventualmente en los casos que se requiera la llave de entellón. Eso nos lleva entonces a que trabajemos el cálculo de las solicitaciones internas de cada uno de esos elementos. Vamos a encontrar que frente a las acciones, la pared va a experimentar unas solicitaciones cortantes y unos momentos flectores que van aumentando en la medida en que avanzamos en profundidad hasta la zona de empotramiento. Allí, en donde la pared se encuentra empotrada en la zapata, vamos a encontrar las mayores solicitaciones y se convierte entonces la sección 1 en la sección de diseño. La pared, en este caso, trabaja como una losa de concreto en voladizo. Luego vamos a tener el pie y al analizar el pie frente a las acciones, vamos a encontrar que las solicitaciones van a ir aumentando en la medida en que pasamos del extremo del pie a la zona de empotramiento. En dicha sección crítica, tenemos que evaluar entonces las solicitaciones cortantes y los momentos flectores con el fin de garantizar la seguridad estructural. Lo propio hacemos con el talón. Dicho elemento va a estar sometido a unas solicitaciones internas que van a ir aumentando desde el extremo del talón hasta la zona de empotramiento en la sección 3. Allí van a estar presentes los máximos cortantes y los máximos momentos flectores. Y finalmente, la llave de entellón, las solicitaciones internas van a ir aumentando desde la base hasta la zona de empotramiento. Vamos a definir entonces la sección 4 como la sección crítica, donde se presentan las máximas solicitaciones con las que vamos a diseñar la llave de entellón. Cada uno de estos elementos, la pared, el pie, el talón y la llave de entellón, se trabaja como losas de concreto reforzado que trabajan en voladizo frente a las acciones. Por supuesto, tenemos que analizar para cada elemento cuáles son las acciones que generan las respectivas solicitaciones. Vamos a iniciar entonces la explicación de la evaluación de las acciones sobre la pared. Al realizar un análisis de lo que está ocurriendo en la pared, vamos a encontrar que
Las acciones principales hacen referencia al empuje efectivo del suelo y al empuje generado por la sobrecarga. Esas acciones laterales debemos evaluarlas ahora desde la corona hasta la zona de empotramiento. Estamos hablando de la altura correspondiente a H2 que determinamos restando la altura total del muro menos el espesor de la zapata. A partir del diagrama de presiones, determinado a partir de unas expresiones similares a las que ya hemos trabajado para el análisis geotécnico, pero ahora ajustadas a la nueva altura, podemos entonces determinar cuáles son las solicitaciones cortantes presentes a cualquier profundidad dentro de la pared, encontrando que la máxima solicitación cortante se presenta en la zona de empotramiento. Es importante aquí que el cortante de diseño sea resistido por el concreto, dado que no vamos a suministrar estribos para resistir solicitaciones cortantes. Por lo tanto, debemos revisar que el espesor de la pared es suficiente para resistir las solicitaciones cortantes de diseño. En otras palabras, cuando diseñamos a cortante la pared, lo que hacemos es realmente una verificación en donde la resistencia que el concreto ofrece frente al cortante tiene que ser mayor que la solicitación cortante de diseño. Por otra parte, teniendo en cuenta el diagrama de presiones, podemos determinar cuáles son las solicitaciones por momento flector en cada sección dentro de la pared, encontrando aquí nuevamente que la máxima solicitación se encuentra en la zona de empotramiento. En este caso, las acciones horizontales generan tracción en la zona del respaldo y es por esto que la sección debe reforzarse. Vamos a suministrar entonces una cantidad de acero de tal manera que la resistencia a la flexión supere el momento de diseño. Por supuesto, teniendo en cuenta que los momentos van disminuyendo en la medida en que avanzamos hacia la corona, podemos trabajar en el refuerzo de unas longitudes de corte de tal manera que se ajusten lo máximo posible las cantidades de acero suministradas a los requerimientos por momento flector. Cuando hablamos del diseño flexión, es importante tener presente que no solo hace referencia a la determinación del área, sino que también debemos revisar que las barras suministradas queden debidamente ancladas en la zapata Por otra parte, que las barras queden debidamente espaciadas y que las barras tengan el correspondiente recubrimiento. Cuando hablamos del diseño de flexión, debemos garantizar una cantidad de acero
debemos garantizar un espaciamiento apropiado, el anclaje del refuerzo y el recubrimiento. Vamos a plantear las expresiones para la revisión acortante y el diseño a flexión de la pared. Conocemos que el diagrama de presiones activas asociadas al suelo es un diagrama triangular. El esfuerzo va aumentando con la profundidad y de forma adicional vamos a tener el empuje generado por la sobrecarga, calculado a partir de un diagrama que se mantiene constante con la profundidad. A partir de los diagramas de presiones, yo puedo evaluar el empuje como el área del diagrama y realizando un equilibrio de fuerzas horizontales, encontramos que la solicitación cortante en cualquier sección debe estar en equilibrio con las acciones horizontales. Es decir, con el empuje efectivo del suelo y con el empuje debido a la sobrecarga. En este caso, recordemos que estamos haciendo la evaluación de los empujes desde la corona hasta la zona de empotramiento de la pared. Es por esto que cuando hagamos la evaluación de los empujes, tenemos que hacerlo para la altura de la pared H2, que corresponde a la diferencia entre la altura total del muro y el espesor de la zapata. Analizando la expresión para cortante, encontramos que la mayor solicitación la vamos a encontrar en la base de la pared cuando reemplacemos en la expresión para cortante la profundidad H menos H. Esta expresión de cortante ha sido determinada a partir de las acciones en condición de servicio. Sin embargo, la normativa nos propone la revisión acortante a partir de unas cargas mayoradas o unas solicitaciones mayoradas. Es por esto que la solicitación cortante de diseño la vamos a evaluar multiplicando la solicitación cortante en condiciones de servicio por un factor de mayoración que la norma establece para el caso de presiones de suelo como 1.6. Entonces vamos a evaluar las solicitaciones cortantes a partir de las acciones en condiciones de servicio y luego vamos a multiplicar dicha solicitación por un factor de mayoración que en este caso corresponde a 1.6. Debemos garantizar que la solicitación cortante sea menor que la resistencia que el concreto ofrece. No vamos a suministrar estribos para resistir cortante. Y la resistencia que el concreto ofrece en una sección la podemos evaluar para secciones sometidas a flexión en una dirección a partir de esta expresión que ya ustedes han venido trabajando en la revisión del cortante
en vigas, siendo la pared un elemento que trabaja a flexión en una sola dirección. Vamos a calcular entonces la resistencia que el concreto ofrece frente al cortante, que denominamos cortante en una dirección o cortante de acción como viga. Esta resistencia la evaluamos como el producto de un factor de reducción phi, el producto 0.17 raíz de su C, que corresponde al esfuerzo resistente del concreto, al cortante, el producto BW por D, que es el área efectiva de la sección donde estoy evaluando la resistencia, y 1000 para darle manejo a las unidades y el resultado obtenerlo en kilonewton. Aquí en esta expresión, F'(C) lo reemplazamos en megapascales y los anchos BW y D los reemplazamos en metro. El factor de reducción de resistencia a cortante es 0.75 y este producto BW por D corresponde al área efectiva de la sección. BW es un metro, recordemos que estamos diseñando por metro lineal de muro, y D es el peralte efectivo, que calculamos como la distancia de la fibra más comprimida al centroide de las barras. Entonces el peralte efectivo lo vamos a calcular como el ancho de la sección, en este caso en la zona de empotramiento, la pared tiene un ancho B2, menos el recubrimiento libre de las barras y menos medio diámetro de barra. En cuanto a los recubrimientos libres para las barras, la normativa en la parte C77 establece que para elementos que son fundidos y expuestos permanentemente al suelo, debemos trabajar con un recubrimiento mínimo de 7.5 centímetros. Por supuesto, en este punto vamos a tener que proponer una denominación para el refuerzo principal de la pared, de tal manera que podamos evaluar el peralte efectivo y, conociendo la resistencia del concreto, podamos evaluar la resistencia. Lo que esperamos es que la resistencia supere la solicitación cortante. En el caso de que no cumpla, pues debo modificar la sección B2 aumentándola. Una vez revisada la resistencia frente a las solicitaciones cortantes, queremos que determinar cuál es el momento flector de diseño. Para eso debemos hacer un equilibrio de las fuerzas a las que está sometida la pared y el momento o la solicitación interna por flexión debe estar en equilibrio con los momentos generados por las acciones, que en este caso corresponden a los productos del empuje efectivo por la posición respecto a la sección y el empuje de la sobrecarga multiplicado por su posición respecto a la sección donde estemos evaluando el momento. Pues, por eso podemos plantear entonces el momento actuante en la sección función de los productos empujes por brazos. En el caso del diagrama triangular, la posición del empuje es 1/3 de la altura y en el caso del empuje debido a la sobrecarga es un rectángulo, pues estaríamos hablando de 1/2 de la altura. Con esta expresión podemos
dibujar cómo varía el momento a diferentes profundidades. Podemos variar Z desde 0 hasta H2, encontrando que el mayor momento se encuentra en la zona de empotramiento. Determinamos entonces el momento de diseño como el momento que está presente en la sección crítica, pero para establecer cuál es el momento de diseño, recordemos que tenemos que trabajar con las acciones mayoradas o multiplicamos la solicitación calculada para cargas o acciones de servicio por un factor de mayoración. Ese factor de mayoración será 1.6 y a partir del momento de diseño y conociendo la sección crítica, la resistencia del concreto y el esfuerzo de fluencia del acero, vamos a evaluar la cantidad de acero. De tal manera que la resistencia que ofrezca la sección supere el momento de diseño. En su curso de hormigón 1, ustedes demostraron la expresión de cuantía para una sección simplemente reforzada, una sección rectangular. Y esta expresión vamos a aplicarla para determinar la cuantía requerida por la pared, conociendo la resistencia del concreto, el esfuerzo de fluencia del acero, el momento de diseño y la sección efectiva o el área efectiva, que es el producto W por D. El factor phi es un factor de reducción de resistencia que en primer lugar lo planteamos como 0.9, considerando que la sección está controlada por la tracción, es decir, que esperamos deformaciones en el acero mayores a 0.05. En la mayoría de los casos de los muros de contención que vamos a diseñar, pues se cumple esta condición en donde phi es 0.9, pero donde no se cumple la condición debemos entonces calcular el phi con la correspondiente ecuación que la norma establece. Ya a partir de la cuantía de diseño, podemos determinar el área requerida por diseño multiplicando la cuantía por el área efectiva de la sección. La normativa establece en el capítulo de muros, en la sección C14.1.2, que en el caso de muros de contención en voladizo, debemos diseñar a flexión siguiendo las disposiciones del capítulo C10 o de la sección C10. Y que el refuerzo principal por flexión debe ir acompañado de un refuerzo mínimo horizontal calculado según la parte C14.3.3. Entonces, en primer lugar, recordemos lo que la norma establece en lo que respecta al refuerzo mínimo por flexión y que aparece en la sección C10.5. Y en su curso de hormigón, ustedes trabajaron esta expresión para calcular la cantidad de acero mínima en el diseño de vigas y que no debe ser menos al producto de 1.4 W por D entre F y Y. Y además aparece esta especificación en donde nos dicen que no es necesario suministrar todo este acero siempre y cuando suministremos 1/3 más del acero requerido por análisis. Esto vamos a explicarlo cuando estemos trabajando el ejemplo. Y adicional a la cantidad de acero mínima por flexión, se establece también aparte C10, que en el caso de losas estructurales y zapatas de espesor uniforme,
la cantidad de acero mínima en la dirección de la luz debe ser el mismo requerido en C7-1221, que hace referencia a las cantidades mínimas por temperatura. Entonces, vamos a determinar la cantidad de acero mínima a suministrar función de la calculada según el momento flector, la calculada como mínima por flexión y la calculada como mínima por temperatura. En el caso del acero mínimo por temperatura, se establece que el espaciamiento no debe superar 3 veces el espesor de la losa ni 45 centímetros. La cuantía mínima que establece la norma por temperatura para barras corrugadas, grado 420, es .018 y debemos calcular la cantidad de acero, función de esta cuantía y del área total de la sección. Es así como finalmente el área de acero que vamos a suministrar debe ser la mayor entre 3. La calculada función del momento flector, la calculada en función del área mínima por flexión que establece el reglamento en C10 y la calculada como mínima por temperatura que establece el reglamento en la sección C7. De las 3 escogemos la mayor y esa es la que terminamos suministrando como refuerzo principal de la pared, localizando el refuerzo cerca del respaldo, que es la zona traccionada. En la próxima clase vamos entonces a finalizar el diseño a flexión, recordando lo relacionado con los espaciamientos mínimos y máximos y recordando lo relacionado con el anclaje frente a la tracción de barras corrugadas, ya sea realizando el anclaje en longitud recta o utilizando ganchos. Muy bien. En la próxima clase estaríamos retomando desde aquí. Estén atentos a las notificaciones del canal para que puedan repetir las clases y recuerden que este ejemplo, o el ejemplo que estamos desarrollando, se encuentra en el texto guía que pueden descargar de la página del curso y la idea es que revisen el ejemplo en la medida en que van escuchando nuevamente la clase. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo, profe. Ok. Bueno, dejamos acá. Andrew, Camilo, Carlos Barros, Edgar Arroyo, Elías Anaya, Juan David Pérez Rivero, Jorge Barrios, Carlos Laicano, María Camila, Marcio Vergara, Nayeli, Robinson Ruiz, Chira Mejía y Juliana Ríos. Jorge, ahora sí ya que finalizamos lo que me querías preguntar sobre el taller. Profe, lo que pasa fue que el documento que usted envió de tener la diapositiva de la información del taller a mí no me llegó. Porque no tienes asignado entonces todavía datos. Los asignamos esta mañana. Sí, yo entré esta mañana y me asignó los datos. ¿Sí? Ah, pero no te llegó el correo. Nada. Ah, ok. Listo. Escríbeme. Bueno, vamos a hacer eso enseguida. Vamos a anotarte aquí en los contactos. Contactos. Recuérdame tu correo ahí en el chat. Crear contacto, crear un nuevo contacto. Proyecto software, crear contacto. Jorge. Pulse.
Proyecto, ya estás aquí. Es este, Jorge. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Perfecto. Entonces ya ahorita te mando el archivo. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? ¿O nos desconectamos entonces? ¿Hay preguntas? Profe, usted ya está subiendo a la plataforma las clases. Las clases deben estar atentos al canal para que reciban la notificación. Si no estás atento al canal, no recibes la notificación. En el canal aún está activa la clase número 1, pueden vérsela. Activé una clase donde explico la parte de Dentellón, también está ahí aún en el canal activo. Y una vez monte las relacionadas con lo que acabamos de ver, pues deben estar atentos y se la ven el día que la active, a la hora que la active, o se la ven en el espacio que les convenga. Por eso las estoy dejando ahí activas por esta semana. Una vez active las clases de esta semana, desactivo las de la semana pasada, la semana anterior. Entonces tienen que estar atentos y irse viendo las clases en la medida en que vamos trabajando, porque no las van a encontrar en el canal ya una vez monte las siguientes. Entonces, los que aún no se han visto la clase 1, pues véanse la clase 1, hagan sus anotaciones, etcétera, para que cuando llegue la clase 2 ya no acumulen videos, porque si no, nunca terminan viéndose los videos. Después que partió el examen van a tener ahí 10 videos y no terminan viéndose ninguno. Entonces, la idea es que semana tras semana vayan viéndose las clases, vayan haciendo anotaciones y vayan haciendo preguntas aquí en las reuniones. Si no, pues se les va a ir acumulando el material y no van a poderle sacar provecho a los videos grabados. Bueno, si no más preguntas, nos desconectamos entonces. Bendiciones. Igualmente. Tenga buenas noches, profe.